¿Qué lo que mi gente de Tácticos? Buret de RD reportándose, bienvenidos a mi canal. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, gente. Este va a ser un muy buen vídeo. Aquí primero estamos estrenando micrófono. Y segundo, vamos a estrenar un nuevo formato de video. Espero que les guste. Quiero que sepan que este video fue supervisado y autorizado por Down. Si ustedes forman parte de la comunidad de Discord, tanto en español como en inglés, la conocerán. Y si leen mi sección de comentarios también sabrán quién es. Nada, vamos a empezar. Bien, el Admech es una de las facciones de Tacticus más populares entre los jugadores. Esto se debe a que es uno de los equipos de asalto que más daño pueden hacer a la mayoría de los jefes de clanes de todo el juego. Todos sus miembros pueden ser farmeados en uno de los eventos de campaña temporales que se repiten cada 5 semanas. Y solo uno de sus miembros es de rareza legendaria, por lo cual sería el último miembro que podrías obtener si decides farmear cada uno de ellos. La razón principal por la cual este equipo es tan fuerte a la hora de enfrentarte a los jefes es porque cuentan con una gran sinergia entre sus habilidades pasivas y activas con los demás miembros de la facción, siendo los 4 protagonistas Exitol Ro, Tánguida, Actus y Vitruvius. Cygex, aunque no es un buen personaje para asalto, esto no lo hace un mal personaje en general. Más adelante hablaremos de él, verás que puedes darle un buen uso en diferentes modos. Cabe destacar que este equipo es bastante caro de mejorar, pues todas las unidades son imperiales y comparten los mismos recursos, como pueden ser los orbes, insignias de habilidad y objetos de facción para subirlos de nivel, subirlos de rango. Sus personajes, primero vamos a hablar de Cygex. Este personaje es un poco diferente a los demás miembros del equipo de asalto. Es un personaje decente en modos PvP como las arenas de torneo. Es un personaje excelente en guerra de clanes, principalmente contra equipos pesados, como lo son los exterminadores o personajes que tengan la armadura MK Gravis, que son uno de los equipos más populares en las guerras. Su habilidad pasiva, mientras más alta la tengas, mayor penetración de armadura tendrás. Esto es hasta un máximo de un 60%. Por lo cual, si sueles tener problemas contra estos equipos, te podría recomendar subirlo al menos hasta oro. Su habilidad activa también es bastante buena, te permite atacar 2 veces. Esta habilidad te recomiendo guardarla para deshacerte de personajes como lo son Rodborn o Maladus cuando te enfrentes a ellos. Y verás que no es un mal personaje en sí, sino que no está bien enfocado o se queda atrás si lo comparamos con sus demás compañeros. En el equipo de asalto, del primero que vamos a hablar, sin duda este es mi personaje favorito de todo el juego. Es un personaje súper completo, con un kit de habilidades pasivas y activas bastante buenas. Si lo has probado en algún modo de oleada, sabrás que su atractivo principal son sus invocaciones de vanguardias Skitari y todo lo que te puede ayudar a eliminar y a distraer múltiples enemigos. Tiene bastante daño, tanto a distancia como a melee. Cabe destacar que a melee este personaje hace 2 impactos, por lo cual siempre vamos a querer que esté cerca de los jefes para realizar algún ataque. Su habilidad pasiva es Edicto de Control. Esto es lo que hace ser un gran personaje. Cuando Tánguida realiza un ataque, inmediatamente procederá a invocar un vanguardia Skitari hasta un máximo de 5 en un hexágono adyacente disponible. Estas invocaciones normalmente aparecen en el sentido de la aguja del reloj, pero si existe algún hexágono que provoque algún efecto negativo, podrían pasar al siguiente o incluso aprovechar elevaciones del terreno. Si no tienen de otra, simplemente van a aparecer en ese hexágono que le corresponde. Estos vanguardias normalmente tienen preferencia a atacar a distancia, por lo cual si son invocados al lado de una unidad enemiga, en el próximo turno intentarán alejarse para atacar. La segunda parte de esta habilidad está conectada a su habilidad activa, que mientras el imperativo conquistador esté activo, después de que Tánguida realice un ataque, todas las invocaciones mecánicas adyacentes van a realizar un ataque a este mismo objetivo si lo tienen al alcance. Ojo, cuando digo todas, me refiero a todas las invocaciones mecánicas del juego. Entre estas están los drones de Shoshil, los escarabajos de Aleph Null,
los soldados necrones de Anufet, todas las invocaciones Tau, Galatian, el tanque orco que invoca a Giva, etc. Su habilidad activa hace que Tánguida pueda cambiar entre dos modos que lo afectan a él y a todas las unidades mecánicas adyacentes a él. La primera es Imperativo Protector. Esto hace que las unidades aliadas obtengan una determinada cantidad de armadura hasta un máximo de 886 al nivel 50. Y Imperativo Conquistador, que hace que las unidades aliadas inflijan más 886 de daño contra unidades que tengan la armadura reducida. Ojo, este daño no se le aplica a jefes, tomando en cuenta que al tener el rasgo inmune, o sea, los jefes tienen el rasgo inmune, no se les puede reducir la armadura. Sin embargo, como expliqué en su habilidad pasiva, el Imperativo Conquistador es lo que utilizaremos para que todas nuestras invocaciones mecánicas que se encuentren alrededor de Tánguida realicen un ataque al mismo objetivo que él haya atacado. Sabiendo cómo funciona este personaje, debes tener en cuenta lo siguiente: su posicionamiento es casi tan importante como el de Ro, debido a que queremos que pueda acumular la mayor cantidad de invocaciones mecánicas a su alrededor y poder realizar la mayor cantidad de ataques mecánicos posibles al jefe. Su compañero Actus, podemos decir que Actus es el mejor reparador del juego. Esto se debe a que su habilidad pasiva y activa son excelentes para las unidades mecánicas, pues tienen la particularidad que al reparar un personaje mecánico, este puede realizar un ataque al instante, pudiendo realizar esta reparación aunque esa unidad mecánica cuente con la salud al completo. Cuenta con el rasgo vuelo, lo que te ayudará a mantenerlo cerca de su mejor amigo Tánguida, o si estás en otro modo de juego puede ir al rescate de alguna unidad mecánica que veas que está a punto de morir o perecer. Su habilidad pasiva, Campo Galvánico, hace que cada vez que Actus repare a otra unidad mecánica, esta unidad realizará un ataque al instante a un objetivo que tenga al alcance, infligiendo un 100% de su propio daño. Esto es hasta un máximo de 6649 por impacto. Esto es al nivel 50. Esta es la habilidad que permite que Actus pueda reparar cualquier unidad mecánica, aún su vida estando al 100%. Y su habilidad activa, Defender la Obra Divina, hace que Actus pueda reparar a todas las unidades mecánicas adyacentes a él y asimismo a un máximo de 6648 de salud al nivel 50. Normalmente esta es la habilidad que utilizaremos en jefes o en situaciones apretadas cuando querramos maximizar todo el daño posible. Esta habilidad hace sinergia con su habilidad pasiva, es decir, reparar con esta habilidad también hace que todas las unidades aliadas adyacentes realicen un ataque al objetivo que tengan al alcance. Vitruvius, este señor es el único personaje legendario de esta facción, por lo cual si estás empezando a construir este equipo, sabrás que te tomará un tiempo conseguirlo. En lo que esperas por él, podrías ver los shorts que yo antes subí a mi canal, marcados como Low Cost Admech, donde mostraba cómo podrías hacer una considerable cantidad de daño a los jefes de asalto si aún no tenías al viejo V. Vitru es un buen personaje, puede servirte como reparador secundario si tienes la necesidad de hacerlo en alguna batalla, pero la razón por la cual es parte del equipo mecánico es por su habilidad pasiva. Cuando Vitruvius realiza un ataque normal contra un enemigo, dicho enemigo es afectado por Maestro Aniquilador, hasta que Vitruvius sea derrotado o realice un ataque normal contra otra unidad enemiga. Los ataques que se realicen contra el enemigo afectado aceptarán un impacto adicional, excepto los ataques psíquicos. Este impacto adicional puede infligir un máximo de 8308 al nivel 50. Esta habilidad siempre querrás aplicarla antes de empezar a atacar con tus otras unidades mecánicas, debido a que la gran cantidad de daño que puede realizar el equipo Admech se debe a este impacto adicional. También puedes aprovechar que es reparador y evitar que este personaje o Ro muera, pues podrías perder una enorme cantidad de daño solamente por este descuido. Su habilidad activa, Bombardeo Radioactivo, inflige un máximo de 6092 al nivel 50 a todas las unidades en una línea recta en una de las 6 direcciones y contamina a todos los hexágonos de esa línea. Todas las unidades impactadas sufren supresión por una ronda
La longitud de esta habilidad empieza en 2 y aumenta en un hexágono por cada unidad por cada ronda que haya pasado. Y en un hexágono cada vez que un aliado mecánico restaure la salud de otra unidad. Esta habilidad normalmente no solemos utilizarla en batallas contra jefes, salvo cuando llevas a Trajan al campo de batalla y necesitas utilizar activa para activar la habilidad comandante legendario de Trajan. Éxito Ro. Ahora nos tocará hablar del personaje estrella y protagonista de este equipo de asalto. Éxito Ro es la razón principal por la cual este equipo puede infligir tanto daño a los diferentes jefes del juego. Cabe destacar que debido a su importancia debes de tener el mayor cuidado posible con su posicionamiento, pues vas a querer que el mismo cuente con las condiciones adecuadas para realizar la mayor cantidad de ataques posibles. En la mayoría de mapas tu prioridad es asegurar su supervivencia y que el mismo encuentre hexágonos que puedan aumentar su daño, como pueden ser por ejemplo las alturas. Es un personaje frágil, debe de tener en cuenta tenerlo bien equipado, lo mejor equipado posible, tanto el daño como su vida. Su habilidad pasiva, marcha optimizada, hace que cuando una unidad mecánica ataque a un objetivo adyacente a Éxito Ro, este realizará un ataque de máximo 3324 por 2 impactos al nivel 50. Si un enemigo adyacente a Éxito Ro es derrotado por una unidad mecánica aliada o un ataque derivado por esta habilidad, Éxito Ro se moverá a ese hexágono. Esta es la habilidad que hace que este personaje sea una bestia de daño, pues mientras más invocaciones mecánicas haya en el campo atacando al enemigo que se encuentra adyacente a él, más activaciones de su pasiva recibirá Éxito Ro. La segunda parte de esta habilidad también te permite realizar ciertos posicionamientos estratégicos contra algunos jefes que empiezan la batalla con algunas unidades enemigas en el campo de batalla. Su habilidad activa, Garracorde, hace que Éxito Ro realice un ataque de máximo 1662 por 4 impactos al nivel 50 a un enemigo adyacente. Todos los ataques posteriores de Éxito Ro hasta el final del turno siguiente harán un máximo de 1330 por 2 impactos de daño adicional. Cabe destacar que este es un ataque extra que se añadirá a los ataques que ya realiza la pasiva. Normalmente queremos utilizar esta habilidad en el momento que más invocaciones disponibles tenemos para atacar al jefe. Este ataque también debe de realizarse de primero en el turno que quieres aprovecharlo, para que cuando ataques con Tánguida y lo repares con Actus puedas realizar la mayor cantidad de daño posible con todas las invocaciones mecánicas adyacentes. Entonces te preguntarás, bueno, Buret, y me interesa armarme ese equipo, ¿dónde yo puedo conseguir esos personajes? Bueno, para esto existe un evento de campaña. En este evento de campaña utilizaremos personajes de la Guardia de la Muerte. Serían Maladus, Pestilian y Corrodius, y pueden ser acompañados por los Devoradores de Mundos para enfrentarnos al Admech, al Adeptus Mechanicus. Cabe destacar que no es necesario tener estos personajes desbloqueados para jugar esta campaña, ya que la ruta estándar puedes pedir prestados estos personajes. Pero si lo tienes y quieres obtener las mejores recompensas de este modo, lo mejor sería tenerlos al menos en plata 1. Podrías llevarte a Rodborn para que te ayude mucho, y si tienes a Karn te diría que es una campaña bastante fácil. Los nodos que necesitas para farmear estos personajes son Tánguida, que se encuentra en la batalla número 6 de la rareza estándar. Está Éxito Ro en la batalla número 11 de la rareza estándar. Actus, batalla número 17 de la rareza inusual, inusual. Y Vitruvius en la batalla número 22 de la rareza inusual. Recordar que como Vitruvius es legendario, te llevará bastante tiempo formar sus fragmentos, pero afortunadamente este evento de campaña, mientras más puntos vas acumulando en las batallas, irás abriendo cofres que tienen fragmentos de este personaje. Sygex solo puede ser farmeado en el nodo final, donde se encuentra el jefe del evento, que sería Belisarius Cole. Y también te preguntarás, bueno, ¿dónde
¿dónde puedo farmear las mejoras de estos personajes? Porque, ok, ya los tengo, quiero subirlos ahora de nivel. Esto dependerá también de qué tan lejos quieres llevar a este equipo. Si con mejorarlos a oro para ti es suficiente para probarlos y ver si te gustan, pues en el mismo evento de campaña puedes farmear sus mejoras, que son únicas de la facción. Pero como este evento es temporal y regresa cada 5 semanas, lo recomendable sería que avances todo lo que puedas en las diferentes campañas élites iniciales, como son la Indomitus Elite Espejo hasta la batalla número 28 y la Indomitus Elite hasta la batalla 31. Con esto tú tendrías 6 nodos habilitados para farmear todas sus mejoras especiales y 2 nodos para sus mejoras legendarias. Esto significa que tendrás que mejorar a tus ultramarines al menos hasta plata 1 con buenos acompañantes, y a tus negrones al menos hasta plata 2. Bien, como quizás te haya dado cuenta, 4 miembros del equipo del Admech son los que forman parte del equipo de asalto de clanes del mecánico, donde debes llevar 5 miembros y una máquina de guerra. Esto significa que tendrás que hacerte con un quinto acompañante para enfrentarte a los jefes. Este quinto acompañante dependerá del jefe al que te vas a enfrentar, sus patrones y rasgos, incluso el mapa. Algunos de estos miembros pueden ser difíciles de conseguir, tomando en cuenta que 2 de ellos son legendarios, pero no son tan imprescindibles como para necesitarlos para que este equipo funcione. Del primero que le quiero hablar de estos acompañantes es el jefe Gulgors. Este orco es un excelente personaje en general y cuando acompaña este equipo es aún mejor. Como sabrás, el jefe Gulgors es considerado como un personaje mecánico, lo que quiere decir que sus ataques activan 2 veces la activa de Ro. Una de las razones por la cual este personaje es excelente contra algunos jefes es por sus invocaciones, pues son lo bastante poderosas como para poder encargarse de los AD de algunos jefes, como pueden ser Sarek y el avatar de Kain. En caso de que no tengas a Hellbreach, también podría servirte contra algunos jefes tiranes, como pueden ser el Tervigón y el Tirano del Enjambre. La habilidad activa de este personaje se llama Whack, que hace que si el jefe orco no se ha movido, invocará a 2 chicos orcos en hexágonos adyacentes libres hasta el final de este turno. Todos los orcos aliados y las unidades adyacentes al jefe Gulgors obtienen más 1 de movimiento y sus ataques cuerpo a cuerpo normales infligirán 686 de daño al nivel 50 y un impacto adicional. El jefe Gulgors cargará hacia el enemigo objetivo y realizará un ataque cuerpo a cuerpo normal contra él, y los 2 chicos orcos invocados también ejecutarán su movimiento y atacarán. Esta habilidad tiene muchísimas utilidades. Una de ellas es que quieres utilizarlas de primero en los jefes que generan invocaciones. Pues si los chicos orcos fueron invocados primero que los Skitaris, harás que los Skitaris no se entretengan matando ads, sino que lo hagan los chicos orcos. Otra utilidad que tiene es que te puede servir para darles más 1 de movimiento a tus unidades en mapa donde no alcanzas al jefe y necesitas acercarte. Su habilidad pasiva, Enciéndelo, hace que luego de realizar un ataque normal, el jefe Gulgors realiza un segundo ataque contra el mismo objetivo que infligirá un máximo de 2218 por 3 de daño proyectil. Esto es al nivel 50. Si el objetivo es derrotado, los impactos sobrantes se asignarán a cualquier objetivo aleatorio en un rango de 3 hexágonos. Muchos jugadores suelen no mejorar mucho esta habilidad, pues en muchas infografías no suelen siquiera recomendarlo. Pero si quieres infligir la mayor cantidad de daño posible, esta no es una mala inversión, tomando en cuenta de que el jefe Gulgors realiza 2 ataques en cada turno. El siguiente compañero, Shoshil. Este será nuestro francotirador Tau, aunque sin vigilancia. Este es el que solemos llevar en jefes en los que necesitamos un poco más de control de las invocaciones, pues sus drones suelen tener bastante alcance y una movilidad un poco predecible. Este personaje suele llevarse en jefes como Rogaldorn, donde sus drones pueden ser colocados en puntos estratégicos para poder aprovechar la habilidad de Tangida. Pues estos drones son unidades mecánicas.
También suele llevarse contra Magnus, pues queremos mantener a distancia, pues queremos mantener distancia con Magnus y poder activar la pasiva de rol lo máximo que podamos, y de manera opcional contra el mata gritos en caso de que no tengamos a Trajan. También es el personaje que suelo recomendar para aquellos jugadores que aún no tienen a Vitruvius, pero que aún así quieren jugar el Admech, pues tomando en cuenta que puede invocar un máximo de 3 drones e invocar uno nuevo cada turno. Esto hará que Exito Ro reciba 4 activaciones de su pasiva en cada turno. Su habilidad pasiva, Escuadrón de Dron Francotirador. Esto hace que en lugar de un ataque a distancia, Xochitl invocará un dron francotirador y le ordenará que ataque al objetivo. Para este ataque se toma en cuenta los atributos de daño de Xochitl, mientras que otros efectos como las bonificaciones dependerán del dron. Si Xochitl ya tiene 3 drones francotiradores bajo control, el que tiene menos vida es eliminado antes de invocar uno nuevo. El objetivo además recibirá luz de señalización. Esto hace que las unidades Tau hagan un 15% más de daño a este objetivo. Estos drones al nivel 50 tienen unas estadísticas base de 2218 de salud, 2326 de daño y 554 de armadura. Como había comentado anteriormente, esta habilidad es muy importante cuando queremos tener el control de nuestras invocaciones en ciertas peleas. Te recomiendo subir esta habilidad lo máximo que puedas, pues pueden aportar un gran daño al jefe y a las activaciones de Ro. Su habilidad activa, bloqueo de frecuencia del misil rastreador. Esto hace que una unidad enemiga objetivo dentro de un rango de alcance de 5 tendrá una luz de señalización hasta el final del siguiente turno. Al principio del siguiente turno, si Xochitl continúa con vida, el objetivo será impactado por un misil rastreador que infligirá un máximo de 9418 de daño de munición pesada al nivel 50. Recordemos que la munición pesada tiene una tasa de perforación de 55%. En esta habilidad no se suele invertir mucho, pues para el daño que hace resulta ser demasiado cara. Normalmente queremos subirla lo suficiente para eliminar objetivos específicos en ciertos jefes, como pueden ser los soldados cadianos cuando nos enfrentamos a Rogaldorn, y esto lo veremos más adelante. El siguiente compañero sería Trajan Valoris, nuestro capitán general del Adeptus Custodes. Este es uno de los últimos miembros en añadirse a este equipo Admech, pues su habilidad pasiva hace que podamos infligir mucho más daño del que podíamos infligir con otros acompañantes en algunos jefes, como lo pueden ser Matagritos y Riptide. A diferencia de los demás, no es una unidad mecánica ni cuenta con invocaciones mecánicas, pero vale la pena tenerlo presente en estos enfrentamientos, pues las activaciones de su pasiva con este equipo Admech suele salir de manera natural. De la habilidad pasiva que hablamos es Comandante Legendario, que esto hace que los enemigos reciban hasta 1096 de daño máximo al nivel 50 si esas unidades están adyacentes a una unidad aliada que haya utilizado su activa en este turno. Si los enemigos afectados también están adyacentes a Trajan, los personajes aliados, no las invocaciones, aceptarán 2 impactos adicionales contra ellos en su primer ataque que no sea un ataque normal. Esta habilidad pasiva suele hacer que hagamos más daño a enemigos como Matagritos y Riptide que si llevamos al jefe orco. Sin embargo, esto no significa que Trajan sea indispensable para estos jefes, pues si no lo tienes, el equipo Admech sigue siendo viable. Su habilidad activa, Cadena del Tiempo. Esto hace que Trajan se cure un máximo de 6648 al nivel 50 por una ronda. Trajan tendrá una probabilidad de bloqueo de un 20% y bloqueará 1330 de daño adicional. Durante esta ronda, él infligirá 4432 por 2 a cada unidad enemiga que se mueva un hexágono adyacente a él. Esta habilidad normalmente no solemos subirla mucho, pues aunque pueda ayudar a sobrevivir a Trajan, recordemos que que debe estar pegado al jefe. O sea, es demasiado cara para la utilidad que nos puede ofrecer. Entiendo que subirle al 44 sería lo máximo recomendado para ella. Ahora nos toca hablar de nuestro CEO del racismo favorito, el gran mariscal Helbrecht. Este debe ser nuestro principal acompañante antipsíquico en nuestro equipo, pues su habilidad pasiva hace que toda unidad aliada que se encuentra adyacente a él hará daño extra a los enemigos psíquicos, como son los 2 senos tiránidos, el tirano del enjambre y Tervigón, y los 2 primarcas traidores, Mortarion y Magnus.
Su habilidad pasiva destruye a la bruja, que entiendo yo que no sé si está mal traducido, si soy yo, pues entiendo yo que más correcto sería decir extermina al psíquico, por ejemplo. Esta habilidad hace que Hellbreach tenga +1 de movimiento si hay un psíquico enemigo en el campo de batalla. Esta unidad y aliados adyacentes infligirán un máximo de 1662 de daño de ataque adicional con ataques cuerpo a cuerpo a enemigos psíquicos. Después de conocer cómo funciona esta habilidad, sabrás que tenerlo al lado de Éxito Ro sumará muchísimo al daño que puedes provocarle a estos enemigos psíquicos. Debes subirla al máximo que puedas para aprovechar el máximo su potencial. Recuerda siempre guardar un espacio al lado de Éxito Ro para que puedas colocar a Hellbreach. Esto es para que puedas aprovechar su pasiva durante toda la batalla. Su habilidad activa, Cruzada de la Ira, hace que todas las unidades aliadas dentro de 2 hexágonos obtengan un máximo de 554 de daño y 24% de tasa de perforación. Esto está al nivel 50 en ataques cuerpo a cuerpo. Y esto durará durante una ronda y la siguiente. El Gran Mariscal realizará un ataque inmediatamente, un ataque cuerpo a cuerpo normal, contra un enemigo adyacente aleatorio. Esta habilidad, aunque no es determinante, no es irrelevante. Normalmente la utilizamos junto con la habilidad activa de Éxito Ro para maximizar su daño aún más. Y el último compañero sería Aleph Null. Curiosamente, esta unidad solo puede utilizarse en un solo jefe de asalto, por lo cual te preguntarás, ¿vale la pena mejorarlo? Pues efectivamente vale la pena. Mortarion es uno de los jefes más duros del juego, hace bastante daño a las unidades que se encuentren cercanas a él, y justamente por esto es que Aleph es tan útil en su batalla, pues sus escarabajos suelen tener casi siempre el mismo comportamiento de movimiento en sus mapas conocidos. También querrás utilizarlo como un curador pasivo de Ro, pues en estas batallas contra este jefe Ro recibirá bastante daño de la habilidad Archicontaminador de Mortarion. Su habilidad pasiva, conjunto de garras del fabricante, esto hace que después de moverse reparará una unidad mecánica aliada adyacente al azar a un máximo de 4432 de salud. Esto está al nivel 50. Si Aleph Null no se mueve, esta habilidad se activará sola al final del turno. Esta es la habilidad que queremos subir lo máximo posible, pues esa cantidad de salud que puede reparar solo por moverse al lado de otra unidad hace que la supervivencia de Éxito Ro en la batalla contra Mortarion sea casi asegurada. Igual nos puede servir en otros modos de juego como los LRE, donde se te pide tener unidades mecánicas en algunos traits. Así que no tengas miedo de mejorarla si tienes los recursos. Su habilidad activa, Colmena de Escarabajos, hace que Aleph Null invoque 2 enjambres escarabeos cerca del objetivo, al que atacan inmediatamente con daño de perforación. Para cualquier ataque subsiguiente usan su tipo de daño normal. Lo importante de esta habilidad en la batalla contra Mortarion es que los escarabajos suelen tener un comportamiento similar en la mayoría de mapas. No me refiero a duplicarse, eso es una lotería, sino a las ubicaciones en las que se trasladan. Esto nos servirá para sumarle ataques a la pasiva de Ro. Pues usaremos la pasiva de Tánguida con estos escarabajos. No es necesario subir mucho esta habilidad, aunque tengan poca salud estos escarabajos, se necesitan muchos impactos para matarlos, cosa que Mortarion no tiene en sus ataques. Para mí el nivel 41 es más que suficiente. Bien, ahora hablaremos un poco de las máquinas de guerra. No hablaré de sus habilidades míticas, pues evidentemente cada quien tiene sus preferencias y cada una es importante. Pero para estas unidades hablaré de 2 específicamente. Una de ellas es el Bioboro. Esta máquina es muy útil contra jefes como Rogal Dorn y Sarek, para baitear su comportamiento en algunos mapas de Mortarion. No es necesario mejorar los atributos de la espora, pero queremos tenerla desbloqueada para usarlas como distracción. El otro sí es bastante necesario. Estamos hablando de Galatian. Galatian, al ser considerada una invocación mecánica, nos acompañará en la mayoría de jefes para maximizar el daño que podemos realizar. Siempre debemos tratar de desplegarla al lado de Tánguida para aprovechar su pasiva, o en alguna ocasión especial para
parar el movimiento de un jefe, mantenerlo en su sitio, como puede ser, por ejemplo, el avatar de Kane. Queremos mejorar esta máquina lo máximo que podamos, pues puede hacer una gran cantidad de daño a los jefes y necesitamos que sobreviva para mantener al jefe en la misma posición. Su mayor problema es el costo de munición que tiene utilizarla, ya que al desplegarla en el campo haremos un gasto de 3 de munición. Pero es una excelente máquina de guerra, yo te recomiendo mejorarla desde que la tengas y a lo máximo que puedas. Siempre escoger su incursión todas las veces que puedas, luego de desbloquear al Biogoro. Y bueno, gente, ahora veremos las dos runs que les había comentado. Una de ellas es contra Matagritos y la otra contra Rogaldorn. Veamos. Bien, gente, la primera run que vamos a ver es esta contra Matagritos. Aquí vemos que he traído a Xochitl. Esto es más una preferencia personal. Si tú tienes a Trajan, puedes traerlo. Entiendo yo que ambos funcionan bastante bien. Como podemos ver, este mapa tiene ads del mismo jefe. Nuestra prioridad inicial va a ser eliminarlas para que nuestras invocaciones no se distraigan con ellas. Otra cosa también que podemos notar es que este mapa cuenta con dos alturas. Esta es una, esta es otra. Me refiero a dos alturas que podemos aprovechar según la ubicación inicial del jefe. Si él está de este lado, podemos aprovechar esta o esta. Pero en este caso, esta es la que tenemos disponible y esta. Una de estas la vamos a aprovechar con Excitor Row para que todas sus activaciones la haga desde una altura y haga daño extra. Y la segunda la queremos aprovechar con Tánguida. Para esto hay dos razones. Una de ellas es, evidentemente, hacer más daño. Y segundo, es que los ataques cuerpo a cuerpo que realice Tánguida harán 2 impactos. Esto quiere decir que esto multiplicará su daño base por 2. Y otra cosa también que hay que tener pendiente es que queremos activar la Maestro Aniquilador desde que tengamos la oportunidad. Aquí cometí un pequeño error que fue no activarla de inmediato. O sea, realicé un ataque y no la activé de inmediato. Esto evidentemente no es un error garrafal, pero evidentemente queremos habilitarla lo más rápido que podamos. A partir de este momento ya tenemos 4 invocaciones de Tánguida, lo que significa que solo nos faltaría una, ya que él solo invoca 5 como máximo al mismo tiempo. Y asimismo también ya es el turno de invocar a Galatian. Para esto tenemos este espacio aquí, es decir, tenemos un espacio de 3 donde lo vamos a invocar. Recordemos que Galatian es una unidad mecánica y asimismo también es una invocación, por lo cual cada vez que activemos el Imperactivo Conquistador, pues él realizará un ataque junto con Tánguida. En este momento, como sabemos ya que todas las invocaciones que Tánguida puede realizar ya están en el campo, igual los 3 drones de Xochitl, queremos aprovechar 2 cosas. Una de ellas es hacer la activa de Excitor Row, Garra Acorde, para aplicar este daño extra, que serían 2 impactos adicionales aparte de lo que ya hace con su pasiva. Y lo segundo es realizar la activa de Actus con todas las unidades mecánicas adyacentes que tiene hacia él. Recuerden que cuando él activa esta habilidad, funciona como su pasiva, es decir, a toda unidad que él repare, igual va a realizar un ataque en el instante a la unidad que tengan al alcance. En este caso sería el Matagritos. Recordemos que la habilidad de Excitor Row dura 2 turnos, es decir, el turno en el que lo activamos, por eso lo activamos desde el inicio, y el siguiente turno que hará que continúe haciendo estos ataques. Ya a partir de este momento es simplemente esperar que Row siga haciendo su trabajo, realizar las reparaciones del lugar con Actus a Tánguida para que active a sus unidades mecánicas que tenga adyacentes.
Y para esta run eso sería todo. La siguiente que veremos será una de Rogaldorn, la cual le voy a mostrar ahora en breve. Bien, ahora haremos una run contra Rogaldorn. Aquí les mostraré cuáles son las cosas que se muestran en la run y las explicaré el por qué. Una de ellas es que esta run es más estratégica que otra cosa. Para esto siempre queremos traer al Bioboro. Esto es para dos razones principales. Una de ellas es hacer que el mortero cadiano, en vez de atacar a nuestras unidades aliadas y aplicarle daño de supresión o fuego de supresión, pues ataque a la espora. Y la segunda es controlar tanto el movimiento del tanque como la activación de su vigilancia. Esto es porque el tanque Rogaldorn detecta las esporas como unidades enemigas y priorizará moverse a esa dirección para aplicar su vigilancia. Normalmente la entrada a esta batalla es casi igual siempre. Aplicamos la activa de Xochitl en este soldado para hacer que muera en el primer turno. Aquí también intentamos aplicar lo que es la pasiva de Vitruvius antes de empezar a atacar con nuestras unidades. Como vemos, al tanque se le puede aplicar Maestro Aniquilador. Xochitl siempre hará las mismas invocaciones. Es decir, cada vez que los movimientos que ejecuta Xochitl en esta partida son coreografiados. Es decir, son movimientos en las cuales ya se sabe dónde el dron va a salir. Y la misma coreografía la ejecutará siempre. Esto es porque estas runs son probadas por jugadores que puede que tengan acceso al ambiente de pruebas o en el sector en vivo y simplemente en el servidor en vivo y simplemente la comparten con los demás jugadores. Nosotros, algunos de los creadores que subimos partidas, casi siempre cuando empieza una temporada la compartimos con la comunidad. Y como les digo, casi siempre es lo mismo. O sea, el tanque hará exactamente lo mismo siempre, tanto los drones como nuestros Skitari, como todo el control que podemos tener en esta partida. Como vemos, seguimos utilizando las esporas para distraer al mortero cadiano. Ya aquí muere. Como no vamos a necesitar más invocaciones de Tángida, pues ya cambiamos el imperativo conquistador. Esto no suele suceder si el mortero cadiano muere, es decir, que este Skitari activa la vigilancia del tanque. Y como vemos aquí, el movimiento que hace Xochitl y al realizar un ataque, invoca un dron que puede ser aprovechado por Tángida más adelante. Otra cosa también que vemos aquí es que empezamos a lanzar esporas a la parte superior del mapa. Esto es porque ya el tanque está de frente hacia esa dirección. Recordemos que el tanque se le hace más daño en su parte trasera. Esto es parte de una habilidad pasiva. Y queremos que él no dé la espalda luego de que él se mueva. También recordemos lo siguiente. Si estás viendo desde el inicio, no se está atacando con el sector rojo, sino que simplemente me estoy moviendo hacia donde sé que el tanque se va a mover. En este caso, el tanque hará un movimiento de 3, porque tiene un movimiento de 3. Si lo contamos desde el hexágono, desde su último hexágono sería 1, 2 y 3. Por lo cual este será su posición final y queremos que se voltee hacia la parte superior. Para eso hay varios objetivos que él va a aprovechar, que serían este y activará su pasiva hacia arriba. Como vemos, tomamos la posición con éxito rojo. Y ya a partir de aquí es simplemente hacerle daño al tanque, realizar las activas cuando creamos prudente. Hacemos la activa de éxito rojo, recordemos que dura 2 turnos, por lo cual ya es hora de activarla. Aquí hay un pequeño truco y es lanzar un espora aquí. Esto es para que Xochitl invoque un dron en esta posición y le aprovechemos tanto la activa de Actus como la pasiva de Tángida.
y aplicamos el mayor daño posible al jefe. Como les digo, esta run siempre les saldrá igual si hacen exactamente estos movimientos. Y nada, si se le hace 1.000.000 de daño a Rogaldorn, gente. Muchas gracias por ver. Y nada, gente, muchas gracias por ver todo el vídeo hasta aquí. Recuerden que existen 2 formas de apoyarme. Una de ellas es suscribirse a mi canal y darle me gusta. Compartirme sus opiniones en los comentarios. Y la otra sería utilizar mi código de jugador como amigo. Esto igual me apoya bastante dentro del juego y me ayuda a traerles más contenido. Muchas gracias, gente, por llegar hasta aquí. Ya ustedes saben, nos vemos pronto.